No cacho. A ver la pauta. No entiendo. Ay. Es que tampoco entiendo las explicaciones de que copiamos, no. Voy a llamar a Benja, que él a lo mejor cacha más que yo. Aló, Cata, ¿qué estáis? Pucha, la verdad estoy un poco complicada aquí con el trabajo de troncal. ¿Pero no queréis que te ayude? Yo feliz. Sí, estaría buenísimo, de verdad. Estoy aquí en la Plaza Los Dominicos. ¿Tú dónde estás? ¡Chale! Yo también estoy en un paradero. Ya, súper, ya. Te espero aquí. Ya, dale. Chao, nos vemos. Hola, ¿qué tal? Hola, gracias, muchas gracias. Toma, siéntate nomás. Gracias. Ya, mira, te explico un poco el trabajo. El tema es que tengo que sacar como un símbolo, un rito, un emblema que nos identifique como chilenos, ¿cachai? Pero el tema es que estoy demasiado cerrada de mente y como que no sé qué elegir y como que no sabía si tú me podías ayudar como con un ejemplo o algo. Primero yo creo que nos tenemos que abrir de mente, así que hablemos de lo más general. No hablemos de identidad antes, no hablemos de un ejemplo de identidad. Primero hablemos de nuestro país, Chile. Chile. Cuando piensas en lo que caracteriza a este país, seguramente lo primero que se te vendrá a la mente es su forma, larga y redonda, y su ubicación al extremo sur del continente americano. Después pensamos más profundamente en su geografía, compuesta de grandes ríos, lagos, montañas, y su extenso espacio marítimo. Al haber hecho este razonamiento, lo más probable es que recordemos, de manera más específica, todos los lugares que nos ha tocado la suerte de visitar, tanto en el mismo continente, dividiéndose en norte, centro y sur, como fuera de este, ubicándose en diversas islas que corresponden al Chile insular, y finalmente en la Antártida, donde se dispone de un gran territorio chileno, aunque es casi seguro que muy poca gente ha podido ir ahí al estar tan lejos del espacio continental que nuestro país ocupa. Sin embargo, existen muchas otras formas de mirar a Chile, no solo a través del entorno físico en sí. Nuestro país se ha ido construyendo en base a diversos acontecimientos históricos que han consolidado a la nación chilena tal como la conocemos hoy. Es por eso que recordar a Chile es recordar a quienes han luchado por él y han intentado hacer lo mejor para el bienestar del pueblo chileno, ya que son las personas los que conforman al país, más allá de los lugares geográficos en que puedan habitar. Una de las maneras para fomentar la unidad nacional y el reconocimiento del patriotismo de la nación chilena, su lucha histórica y la valentía presente en ella, ha sido mediante la creación y el uso de los emblemas nacionales, los cuales se han manifestado como el principal símbolo de identidad, o más bien el mecanismo más efectivo para unir al Estado de Chile con los mismos chilenos. Entre estos se encuentran la bandera y el escudo nacional. La bandera chilena, cuyos colores son el blanco, azul y rojo, representa el espacio geográfico de Chile y el sacrificio heroico de su gente. El blanco alude a las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes, el azul a los cielos y el océano Pacífico, y el rojo a la sangre de aquellos que murieron luchando en las guerras por la independencia. El escudo nacional con la imagen del cóndor y huemul, animales típicos del territorio chileno, representa la valentía, fuerza y resistencia de la nación chilena. Como ya hemos visto, estos dos emblemas reflejan la identidad de aquellos que se consideran, en mayor o menor medida, auténticamente chilenos. No obstante, aún falta un último símbolo nacional, que ha causado controversia histórica, tanto por su significado para la gente, como por los momentos en que se ha entonado ya sea voluntaria u obligatoriamente. Estamos hablando del himno nacional de Chile, y responderemos ciertas preguntas como ¿de qué manera ha evolucionado a través de la historia? ¿Ha variado la representatividad de la nación a la que está dirigida al tiempo que se ha modificado? ¿O qué significa para los chilenos el himno nacional en la actualidad? ¿Por medio de qué aspecto de la canción nacional se pretende cautivar instantáneamente a las personas? Tenemos una gran cantidad de interrogantes que giran en torno a este símbolo de patriotismo, lo cual nos permitirá conocerlo en profundidad para ser conscientes de lo que nos involucra e identifica como chilenos. ¿Dónde estamos, Benja? ¿Cómo llegamos tan rápido? En todo caso, qué bonito este lugar. Sí, estamos frente a los tribunales de justicia y la Plaza Montparnasse. Fíjate que aquí
donde está la Corte Suprema, hace muchos años atrás estaba la iglesia de la Compañía de Jesús. Y justo al frente de la iglesia está el primer teatro de Santiago, el Teatro Arteaga. Así se escuchaba por primera vez el primer himno nacional de Chile durante la inauguración del Teatro Arteaga, el primero de Santiago, ubicado donde actualmente se encuentra la Plaza Montt Varas y el Palacio de los Tribunales de Justicia, en la esquina de las calles Compañía y Bandera. Además, ese mismo día, el 20 de agosto de 1820, se celebraba el zarpe de la Expedición Libertadora al Perú y el cumpleaños número 42 del director supremo Bernardo Higgins. Fue él mismo quien solicitó al abogado y poeta Bernardo Vera y Pintado que escribiera la letra de un himno nacional que fuera considerado un emblema de la nación, tal como lo era la bandera y el escudo, creados inicialmente en 1812 durante el gobierno de José Miguel Carrera. Para que pudiera ser entonado, era necesario que tuviera una melodía que acompañara la letra, la cual fue encargada al compositor peruano José Reverte, pero la música que él entregó no le agradó a Vera y Pintado, porque no encajaba con los versos. Entonces le pidieron al músico chileno Manuel Robles que se ocupara de este trabajo. ¿Y eso fue? Onda, así solamente surgió, el mismo que cantamos en la actualidad. Oye, qué guapo, Cata. Y eso hubieron muchos años de modificaciones. 5 años más tarde, en 1828, el ministro Mariano Ogaña, que se ubicaba en Londres, recibió críticas con respecto a la música, por lo que pidió encargar una nueva versión musical al español Ramón Carnicer. Es así como el 23 de diciembre de ese mismo año se estrenó el segundo himno nacional en el mismo lugar donde se había inaugurado el primero. La gente estaba acostumbrada al himno anterior y costó que se aprendiera la nueva melodía, pero después de todo, los oídos chilenos se las arreglaron para memorizarla correctamente. Tras varios años de haber ocurrido la independencia de Chile, las autoridades españolas solicitaron que la letra del himno se cambiara, ya que como había sido recién hecho tras el fin de las batallas independentistas, tenía versos muy agresivos que atacaban a España. Esto se puede notar en uno de sus párrafos. El cadalso o la antigua cadena os presenta al soberbio español. Arrancad el puñal al tirano, quebrantad ese cuello feroz. Frente a la acusación de España, el gobierno de Manuel Bulnes pidió entonces al poeta Eusebio Lillo que reemplazara esos versos amenazantes por otros que calzaran de la mejor manera con el resto de la letra. Es así como en 1847 la versión definitiva ya estaba lista e incluso contaba con la aprobación del rector de la Universidad de Chile en aquel tiempo, Andrés Bello, crítico y juez de la letra. Supongo que como lo has dicho, este sería el himno definitivo. Ahora sí que cantamos actualmente. Me temo que te equivocáis, pues, Cata. Si a medida que pasa el tiempo, más y más cambios van ocurriendo, independientemente si son grandes o chicos. Se han implementado pequeñas alteraciones en torno a ciertas palabras que el mismo Eusebio Lillo tuvo que cambiar a petición del presidente Pedro Montt en 1909, publicándose definitivamente el texto y la música en 1980, plena época de la dictadura militar chilena. Previo al régimen militar, en los actos o eventos cívicos se cantaba solamente la quinta estrofa del coro, pero cuando la Junta Militar de Gobierno tomó el poder, se estableció que además se cantara la tercera estrofa, la cual aludía al orgullo del desempeño de los soldados de la nación. Parte de la estrofa dice así: Vuestros nombres, valientes soldados, que habéis sido de Chile el sostén, nuestros pechos los llevan grabados, los sabrán nuestros hijos también. Posteriormente, tras el retorno a la democracia, se estipuló que la tercera estrofa no se entonaría más, volviendo a formar parte del coro y la quinta estrofa, siendo las únicas partes de la letra de la canción nacional que se canta hasta nuestros días. Y eso sería un breve resumen de la historia del himno nacional. ¡Ah! ¡Dale! Pero es que hay algo que todavía yo no entiendo. Tú me hablaste de acontecimientos históricos y de grandes figuras que al final eran las que llevaban a cabo esta acción. Pero, ¿qué sucedía con el pueblo chileno? Con la nación. ¿Se sentía identificada con estos cambios? Buena pregunta. Y fíjate que para eso vamos a analizar lo que ocurría con la gente de la época y cómo ellos se sentían identificados al final con este emblema nacional. La publicación del primer himno nacional impactó profundamente en el pueblo chileno, compuesto por personas de todas las clases sociales, además de unos cuantos extranjeros residentes o de visita en el país. La razón se produjo por dos factores esenciales que componen la totalidad de todo himno nacional: su letra y la música que lo acompaña.
Si nos fijamos en el contenido de esta primera canción nacional, nos daremos cuenta del real sentido patriota e independentista que tenía. De virtud y justicia rodeada, a los pueblos del orbe anunció, que con sangre de Arauco ha firmado la gran carta de emancipación. En un contexto donde acababa de ocurrir la independencia de Chile ante España, y por lo tanto un conjunto de batallas rodeadas de ideales patrióticos de libertad y lucha contra el enemigo, sin lugar a dudas se produciría un sentimiento de identificación en toda la gente que había combatido en esta guerra, o que simplemente tenía familiares vinculados a ella. Esta era la principal razón de por qué el primer himno nacional causó conmoción e identificación en los habitantes de Chile. El segundo factor fue la música. Para dar cuenta de su influencia a los oyentes, José Sapiola Cortés, un destacado músico de la época, afirmó que la música de esta marcha tenía todas las circunstancias de un canto popular, facilidad de ejecución, sencillez sin trivialidad. Se exceptúa el coro, que parece que era de rigor que fuera en un movimiento más vivo que la estrofa, y lo más importante de todo, poderse cantar por una voz sola sin auxilio de instrumentos. Según este experto, la estructura musical cautivó a la gente de la época debido a su carácter popular y simple. La modificación buscaba darle un dote más lírico y culto, haciéndose más fácil de asimilar en aquellas personas que tenían un gusto específico para este tipo de música, a diferencia del anterior, cuya estructura pretendía llamar la atención de no solo un grupo, sino de todos los habitantes de Chile. El cambio constante de la letra, reelaborada varias veces por Eusebio Lillo, se iba adaptando mientras pasaba el tiempo. Las dudas comenzaron a surgir cuando se comenzó a cantar únicamente la quinta estrofa y el coro, y más aún durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando se incluyó la quinta estrofa en la entonación. Incluso un signo de protesta y oposición al gobierno militar se manifestó al no cantar aquel pedazo de la canción, manteniéndose esa costumbre dentro de la población opositora hasta el retorno de la democracia. La identidad ha sido definida desde muchos puntos de vista distintos. Erik Erikson, importante filósofo del siglo XX, manifiesta que es un sentirse vivo y activo, ser uno mismo, la atención activa y confiada y vigorizante de sostener lo que me es propio. Es una afirmación que manifiesta una unidad de identidad personal y cultural. De cierta manera, la definición de identidad está vinculada con lo personal, lo que involucra a la persona y la distingue, según ciertas características específicas dentro de un grupo definido de gente. A partir de este concepto también surge el término de identificación, que a pesar de asemejarse a la identidad, difiere en ella, ya que es la demostración y materialización de todas las características de la identidad. En otras palabras, identificarse con ciertas cosas genera identidad, o más bien un conjunto de distintas identificaciones determina la identidad de una persona. Es así como el himno nacional cumple un rol identitario, o más bien de identificación. Hay bastantes características u objetos que nos hacen sentirnos verdaderamente chilenos. Entre ellos se encuentra la geografía de Chile, su gente, las costumbres y por último sus emblemas. Entre ellos el himno. Nosotros tenemos la opción de identificarnos o no con nuestro himno y a partir de eso distinguirnos dentro de un grupo de personas perteneciente a un país. En este caso, Chile. Así se forma una identidad sostenida por los sentimientos y las emociones colectivas que desencadenan una unión especial y única como nación. El patrimonio, en cambio, alude a una definición más simple. Sin embargo, existen muchas de ellas, por lo que es necesario determinar qué tipo de patrimonio es el que se está estudiando. Un patrimonio se entiende como un bien u objeto que pasa a formar parte de una persona, siendo heredada a medida que pasa el tiempo. Al relacionarlo con lo histórico, ese bien ingresa en una gran cantidad de clasificaciones, donde en este caso se presenta la imagen de un emblema nacional y todo lo que involucra un pasado histórico, manteniéndose en la actualidad, es un patrimonio. Por esa razón, el himno nacional de Chile cobra tanta importancia, ya que las personas comienzan a valorar un símbolo que ha perdurado en el tiempo, sin importar la cantidad de modificaciones por las que éste haya pasado. La gente valora el regalo material que nos deja la historia, se enorgullece de este, se alegra y lo respeta. Por lo tanto, el rol patrimonial de la canción nacional se basa en una identificación con su historia, con los acontecimientos históricos que influyeron en la letra del himno y la identidad del pueblo chileno con sus mismos ancestros, quienes habrían sido testigos del proceso por el cual el himno nacional de Chile pasó a ser patrimonio nacional. Me impresiona lo que sabes sobre el tema. He aprendido mucho sobre la historia del himno nacional y cómo su representatividad ha variado a lo largo del tiempo. Aún así, si me lo permites, me gustaría saber por qué no has querido hablarme de la posición que toma este emblema nacional hoy, en este instante, ahora. ¿Es el himno nacional un elemento representativo de los chilenos del siglo XXI? Hay mucha duda y controversia en torno a eso. Seguramente te preguntas por qué es un tema tan discutido. Vamos a ver. Muchas personas se han hecho más de una vez aquella pregunta,
y por lo mismo se ha generado un cuestionamiento sobre su representatividad. Ya al cantarse un pequeño trozo de la canción, se excluye un gran grueso de contenido relacionado a nuestro país y su gente, por lo que es bastante complejo la formación de una identidad nacional a raíz del himno. Además, parte importante habla de Chile y su entorno geográfico característico, lo cual no necesariamente representa al pueblo chileno en sí. Sin embargo, como se mencionó al inicio, las personas cuando piensan en nuestro país piensan en su geografía, identificándose con el ambiente físico que lo rodea. La melodía de la canción nacional también es un foco importante cuando se habla sobre la representatividad e identificación nacional. Existen una gran cantidad de detalles sobre la música, pero el más importante es si esta calza con el material escrito al que se pretende adaptar. Las demás características sobre lo musical se relacionan con los instrumentos que se ocupan, las voces que lo cantan, la velocidad y ritmo de la canción, y finalmente la intensidad de su tono. Es por eso que existen diversos géneros musicales, donde hay algunos que inciden en el gusto de la mayoría de la gente y otros que más bien están dirigidos a un grupo reservado. Eso mismo ocurre con el himno nacional, aunque el cambio musical llevado a cabo por Ramón Carnicer, tras las críticas inglesas, haya pasado a ser más lírico y por lo tanto dirigido a un grupo menor de personas, el transcurso de tiempo entre ese acontecimiento y el Chile actual ha sido considerable. No hay mayor conocimiento sobre el tema, pero es posible que el carácter culto del himno nacional pueda haberse distorsionado con las generaciones de chilenos de los siglos posteriores, especialmente en el actual. Finalmente cabe mencionar el carácter de marcha que tiene el himno nacional, el cual se vincula con el uso de percusiones e instrumentos utilizados por fuerzas militares en distintas fechas importantes, siendo relevante al momento de analizar si las personas se identifican o no con este símbolo nacional. La música es para el alma lo que el ejercicio es para el cuerpo. Yo partiría diciendo que la música estimula las emociones. Y las emociones luego tienen una respuesta fisiológica en nosotros. Por otra parte, también podemos decir que hay un efecto que la música genera en nuestros recuerdos. La parte cultural de la música y también lo que está relacionado con cómo se puede condicionar la música. Tiene que ver con las expectativas. Por ejemplo, si estamos viendo una película de suspenso, ¿cierto? El cine lo que hace también, como que sabemos que quiere generar determinadas emociones en nosotros, va a poner una música que genere más tensión. Con toda esta información, un poquito, pensamos ahora en qué pasa con la canción nacional. Tiene un ritmo militar. Y cuando hablamos de un ritmo militar, empezamos a asociarlo con firmeza, con estructura, con organización. Cuando yo escucho el himno nacional, viene a mi recuerdo de principio el colegio. Hay una ceremonia asociada o recordando que somos parte de esta nación. Lo podríamos asociar con lo que hablábamos de las expectativas, del trasfondo cultural o entre comillas el condicionamiento que se puede generar con eso. Porque el himno nacional yo no lo escucho cuando, no sé, voy a misa en una iglesia o en un matrimonio, por ejemplo. Yo no lo escucho cuando voy a una fiesta a bailar, ¿cierto? El himno nacional se escucha solo en determinadas circunstancias y en determinadas situaciones. Esa relación entre cuando escuchamos eso nos hace sentir que somos parte de un mismo país, no hace diferencias entre todo el grupo de chilenos y genera esa unidad, digamos, independiente de la persona que está al lado, piense políticamente diferente a ti o crea religiosamente, digamos, otra cosa o tenga incluso otros valores, genera el poder identificarse con eso. Pero yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos de las expectativas y con determinadas emociones que este himno va a generar, que este tono musical que tiene el himno puede ir generando en nosotros y que eso se refuerza repetitivamente en las situaciones que escuchamos el himno. Es fundamental conocer la realidad en nuestros días sobre el himno nacional, y es en este enfoque donde el contexto o ambiente en que se entona juega un papel demasiado importante en aclarar de forma más directa si este emblema genera realmente sentimientos especiales y por lo tanto identidad de las personas. Existen dos situaciones en las que el himno nacional puede aparecer. La primera hace relación con su canto obligado, es decir, toda ceremonia o acto cívico en el que sea necesario, según lo estipulado por el gobierno de Chile, entonar la canción nacional. Esto ocurre principalmente en los establecimientos educacionales, militares y en días célebres para nuestra nación, como por ejemplo el 21 de mayo, donde el gobierno mismo se encarga de hacer notar este emblema en aquellos episodios conmemorativos de nuestra patria.
Este contexto, debido a las formalidades establecidas, genera ciertos sentimientos de monotonía y aburrimiento de la población, ya que, como su entonación es obligada, se está exponiendo a una amenaza constante basada en la duda de que si la persona que está cantando ese himno es consciente del significado de su letra. La segunda situación hace referencia al ambiente espontáneo por el que puede surgir la entonación del himno, y qué mejor forma de representarlo mediante la selección chilena de fútbol, deporte que nos une como chilenos en una misma causa, con un mismo objetivo. Un rito esencial previo a cada partido de fútbol que Chile juega como local o visita en el país, o en otro respectivamente, es cantar el himno nacional. Es en este momento donde prácticamente todos los chilenos que observan el partido comienzan naturalmente a entonar esta canción, generando un sentimiento de emoción, unidad, orgullo y finalmente identidad en todas aquellas personas. Sin embargo, se mantiene la controversia, la cual en este caso gira alrededor del enigma sobre el gusto por este deporte, es decir, si se excluye o no a un gran número de individuos que no se sienten representados en esta situación, al no sentir la misma pasión que otros por esta actividad. ¿Y cómo vamos a averiguar lo que piensa y siente la gente cuando escucha el himno? Simple, hablando con las personas, vamos. ¿Qué palabras u oraciones quedan en tu mente cuando cantas el himno nacional? El campo de flores bordadas. ¿Por qué? Oh, porque llega, es una frase que llega, es como demostrar lo más lindo que nosotros tenemos aquí. Bueno, así lo contra la represión yo creo que es la más fuerte. Por todo el contexto político que eso conlleva, que es el asilo contra la represión. Por lo del 73, por Pinocho, que dicen yo la tumba será de los libres, que esa palabra es bien fuerte porque representa mucha fuerza la palabra, al menos eso entiendo yo. Que Chile sea la copia feliz de León, por ejemplo. Y el tema más de los recursos naturales que se exponen, como campo de flores bordados, la copia feliz de León, majestuosos tubanes de montaña. Ese tipo de frases me llaman la atención. ¿Y por qué muy bien la atención? Porque escribir ahí en Chile. Yo soy del sur, entonces me gusta más la parte de escribir el país. El asilo contra la opresión. Bueno, que hay que ser libre. ¿Qué sentimientos surgen en ti cuando escuchas el himno nacional? ¿Te emocionas? En lo personal yo me emociono, así que me dan ganas de llorar. Yo no, ya algunas cosas ya sigo, voy así como se me quiebra la voz, porque es como nos representa mucho, entonces a mí me llega mucho, porque es muy representativo la letra que tiene con respecto a lo que dice, lo que se representa. no emoción ninguna. Ninguna sí. Yo creo que es algo cultural, ¿no? Es como decir, no, sé que sí, somos chilenos, este es nuestro himno, somos nosotros. Debería ser súper representativo de un pueblo, pero por lo menos para mí, no. En lo particular, lo que me produce es compartir algo colectivamente. Yo particularmente estoy en contra de cualquier sentimiento patriótico, porque siempre es, el sentimiento patriótico es oponerse a otro distinto. A mí lo que me parece el himno es eso, es compartir algo en un acto colectivo. O sea, más que nada, como tú decías, unidad, que es por a donde cantás el himno en el colegio con tus compañeros, los cantaban todos juntos, todos los cursos a la misma voz. Eso como que te junta más con tus compañeros, no es que te haga sentir patriota, pero te hace sentir como uno con tus compañeros, cantando toda a la misma vez. Sí. Es que particularmente, bueno, yo soy deportista, me ha tocado viajar por el país y cuando lo escuché como que lo sentís bien profundo. Ahí como que uno se emociona. O cuando la gente lo veía, cuando Chile juega el Mundial, por ejemplo, es como, no, lo sentís sí, como bien. ¿Qué emociones? No se da mucho en Chile, pero patriotismo, o sea, orgullo. Es emocionante escucharlo, por ejemplo, cuando juegan a fútbol, cuando, por ejemplo, los deportistas, o cuando hay una presentación, ahora la paramilitar, me siento como orgullosa. Y es bonito el himno nacional. Es bonito. ¿Con qué aspectos del himno nacional te identificas más?
¿Letra, música o con alguna situación específica en la que se suele cantar? La verdad que a mí me identifica, me llega, las tres cosas me llegan. La letra, la música y donde esté, porque cuando nosotros cantamos el himno nacional, el espacio que sea o el lugar que sea es solemne. Porque independiente de la melodía que viene detrás, creo que la letra es lo que caracteriza el himno, lo importante que es. A mí sí me pasan cosas cuando canto el himno, como más patriota, pero una cosa, creo yo, que recuerdo cuando lo cantábamos cuando chicos, cuando nos reformamos, cuando entramos al colegio, y me recuerda como que soy parte de algo que es más grande que yo. Eso es la verdad. Mira, por ejemplo, yo discrepo de eso, porque yo creo que el contexto es más profundo que solo lo que dice mi querida compañera. Tú puedes cantar el himno solo en tu casa y probablemente no te vayas a sentir de la misma manera que te vayas a sentir cantándolo en el estadio, pues, o sea, con 10.000 personas más. Entonces, para mí yo creo que el contexto es la clave del patriotismo y todo. Ver mucho el contexto histórico. Si nos remitimos a la última dictadura militar, me da escalofríos. Sí, porque libera, ¿no? Sí. Y si fuera relacionado con, por ejemplo, el último mundial, y genera un sentimiento que tiene que ver algo más con, como decía Edu, con lo colectivo, con el hecho de compartir y sentirse propios de una identidad territorial, cultural, etc. Más que nada, ya en el colegio no, pero es por los partidos. Cuando, no sé, para el Mundial de Brasil, estábamos jugando afuera contra España y el himno sonó en todos lados, y al final eso te hace sentir grande, como, no sé, como país, pero que, claro, como chileno, que estén todos juntos cantando el himno, hace que sea grato, que te infle el corazón el cantar el himno, te hace sentir grande y así dejáis chicos a los demás. Quizás es un acto cívico, pero por la actividad que yo hago, que estoy de ser bombero. La letra. La letra igual. Es bonita la canción. Sí. Finalmente, entender el himno nacional, lo cual incluye su historia, realidad actual y representación a través del tiempo, es entender la identidad de un gran número de personas que integran a una nación, la cual, para mantenerse en pie, necesita identificarse con ciertos símbolos o figuras, para así mantenerse viva a medida que pasan los años. Conocer la historia de este emblema nos hace sorprendernos de la complejidad en cuanto a cambios, principalmente radicales, por los que debió pasar. Claramente, independiente de las diversas formas de impactar que tiene en la gente la canción nacional de nuestro país, el propósito es uno: generar orgullo y congregar a quienes son miembros de aquella colectividad privilegiada. Y sin lugar a dudas, ese impacto ha sido realmente importante. El himno, por muy ajeno que pueda ser a nuestras vidas, está grabado en letra y música en nuestras mentes. Es muy extraño que alguien no recuerde la melodía o su contenido. Eso significa que en una de sus funciones más relevantes se ha logrado: cautivar consciente o inconscientemente a las personas. Sin embargo, existe un solo foco fundamental de este emblema: generar una identidad que apunta al individuo integrándolo en una colectividad sana, con un pensamiento en común: sentirse chilenos. Es así como se replantea la pregunta que hemos intentado responder. ¿Es el himno nacional un elemento que represente plenamente a los chilenos? Nunca lo sabremos, como también no tendremos claro qué aspecto de la canción nacional influye más. Es algo impredecible, ya que cada sujeto posee un punto de vista distinto, siendo demostrado en cada entrevista hecha, dentro de las cuales también se incluyeron extranjeros. En conclusión, es primordial mencionar que la nación chilena está compuesta por una gran diversidad de pensamientos, por lo que respetar la forma de pensar e identificarse del otro debe estar presente en la convivencia de nuestra sociedad. Somos seres sociables y todos nosotros tenemos nuestra propia forma de identificarnos con un emblema tan considerable como lo es el himno nacional de Chile, aceptando, además, la opinión de quienes no se sienten parte de esta nación. Frente a lo anterior, surge el mayor desafío del Estado y el pueblo chileno: incluir a aquellos que no se sienten parte de esta numerosa comunidad. Frente a lo anterior, surge el mayor desafío del Estado y el pueblo chileno: incluir a aquellos que no se sienten parte de esta numerosa comunidad,
mediante un texto que hable del país en que habitan, de una música que cautive por su melodía y de un ambiente en que esa persona pueda conocer el significado de unión y orgullo y compañerismo nacional. Creo que ya me he enseñado y yo misma he reflexionado contigo mucho sobre